Nicole Morin. Nacida el 1 de abril de 1977, Nicole Louise Morin fue criada en Toronto y fue la única hija de Arthur y Jeanette Morin, quienes se casaron alrededor de 12 años antes del nacimiento de su única hija. En algún momento durante la infancia de Nicole, sus padres se separaron y ella comenzó a vivir con su madre en el 20º piso de los apartamentos West Mall, en el distrito de Etobicoke de Toronto. La mañana del 30 de julio, 1985, Nicole bajó al vestíbulo de su edificio a recoger el correo. Rápidamente regresó al apartamento que compartía con su madre, ya que solo media hora después, a las 11, tenía planes de encontrarse con un amigo de la escuela para nadar en la piscina detrás del complejo. Mientras tanto, Jeanette se quedaría en el apartamento cuidando a un grupo de niños, pues dirigía una guardería desde su hogar. Antes de salir del apartamento a las 11 en punto, Nicole le dijo a su amiga por el intercomunicador que la vería en el vestíbulo en breve. Sin embargo, 15 minutos después, la niña de 8 años no había aparecido. Su amiga llamó de nuevo a su apartamento para saber su ubicación. Sin embargo, Jeanette no le dio mucha importancia y sugirió que tal vez su hija había ido a encontrarse con otra amiga o a jugar en la piscina por sí misma. No fue hasta las 3 o 4 de la tarde que esa tarde se reportó a la niña como desaparecida. La policía de Toronto actuó con celeridad ante la desaparición de la niña de 8 años. Inmediatamente comenzaron a buscar en el edificio, que constaba de más de 400 apartamentos, y encuestaron a los vecinos. Se establecieron bloqueos de carreteras alrededor del complejo, y los vehículos equipados con sistemas de dirección pública alertaron a los vecinos y locales sobre la desaparición de Nicole y su descripción. Se golpeó cada puerta del edificio, y los investigadores determinaron que la joven había llegado al vestíbulo, pero había desaparecido entre ese momento y el encuentro con su amiga. No se encontró más evidencia que indicara dónde había ido Nicole o qué le había sucedido después de llegar a la planta baja. Nadie vio a la joven salir del ascensor. Al día siguiente, se trajeron a más oficiales de la policía de Toronto para ayudar con la búsqueda. Las fuerzas del orden también utilizaron oficiales a caballo, perros de rastreo, unidades marinas, helicópteros y vehículos todoterreno. Se centraron en explorar la carretera 27, que estaba en las cercanías del bloque de apartamentos, y 900 residentes del vecindario se unieron a la búsqueda. No se descubrió rastro de la joven. Un vecino le dijo a las autoridades que había visto a una mujer rubia que no reconocían llevando un cuaderno en el piso 20 aproximadamente 45 minutos antes de que Nicole desapareciera. Aunque las fuerzas del orden querían hablar con ella, nunca fue identificada y nunca se presentó. No está claro si ella está vinculada con la desaparición de Nicole. En un esfuerzo por obtener respuestas, el recién formado Crime Stoppers de Toronto se hizo cargo del caso y ofreció una recompensa de $1,000 a cualquiera que pudiera ayudar en el regreso de Nicole y la captura de su captor. También recrearon en video los últimos movimientos conocidos de la niña de 8 años. Además, el Toronto Star, un periódico local, imprimió 6,000 copias de un cartel que incluía la imagen de Nicole y el número de contacto de la Policía Metropolitana de Toronto, y se distribuyeron 3,000 copias de un boceto en acuarela de la niña realizado por la policía a otras estaciones de policía, oficinas de correos y tiendas locales. La búsqueda de Nicole fue la investigación de persona desaparecida más grande en la historia del Servicio de Policía de Toronto en ese momento. 20 detectives trabajaron en el caso, que estuvo activo durante 9 meses, y se invirtieron más de 25,000 horas hombre en la búsqueda. Para noviembre de 1985, 4 meses después de la desaparición, se había interrogado a 6,000 individuos, incluyendo a cientos de delincuentes sexuales registrados. Las fuerzas del orden ofrecieron $100,000 por el regreso seguro de Nicole. Una pista peculiar encontrada durante la investigación fue una nota escrita a lápiz por Nicole, que decía: «Voy a desaparecer». Se descubrió que la nota fue escrita por la niña de 8 años varios meses antes de su desaparición, pero su significado no está claro y hay poca información disponible sobre ella. Alrededor del tiempo en que se encontró esta nota, la familia y los conocidos de Nicole fueron descartados de la investigación. Comprensiblemente, Jeanette y Arthur Morin lucharon con la pérdida de su hija. Arthur, mejor conocido como Art, buscó los fondos para contratar a un investigador privado y finalmente logró hacerlo, aunque iba en contra del consejo de la policía mientras lo hacía. También dejó su trabajo, estableció una oficina fuera de su casa y buscó respuestas por sí mismo, dedicando todo su tiempo a la búsqueda de su hija desaparecida. Art y Jeanette volvieron a vivir juntos por un corto tiempo, pero se separaron finalmente en 1987.
Janet, por su parte, contactó a un psíquico en un intento desesperado por obtener respuestas, pero ni ella ni Art tuvieron éxito en descubrir el destino de su hija. En el año 2004, investigadores de una organización belga contra la pedofilia anunciaron tentativamente que habían descubierto imágenes de Nicole entre las fotografías que se habían subido a una red de pedofilia en línea. Usaron sus fotos de un sitio web policial canadiense y análisis biométrico para hacer coincidir. Afirmaron que había un gran parecido entre las dos y concluyeron que probablemente Nicole no había sido vendida para el tráfico sexual en Holanda, sino que había sido abusada por un delincuente sexual que luego vendió las imágenes a la red. La organización afirma que la policía de Toronto ha sido informada de este descubrimiento, pero parece que poco más ha surgido de esta actualización, y casi ningún artículo canadiense menciona al grupo belga o su información. Nunca se ha descubierto evidencia física en el caso de Nicole, y aunque se considera un caso sin resolver, tanto los investigadores como las organizaciones de niños desaparecidos intentan mantenerlo en la vista pública, con la esperanza de atraer nuevas pistas que algún día llevarán a una resolución. Con los años, se han realizado varias recreaciones más de los últimos movimientos de la niña de 8 años. En el año 2001, se publicó una imagen de Nicole con progresión de edad, mostrando cómo se vería en sus primeros 20 años. 13 años después, las autoridades registraron una casa en Horseshoe Valley Road, en el municipio de Springwater, después de que Crime Stoppers recibiera una llamada que pedía a la policía revisar una pista que habían obtenido en 1985, poco después de la desaparición. No está claro qué buscaba la policía, pero parece que nada resultó de esta pista. En 2019, en el 34º aniversario de la desaparición, se publicaron más fotos de Nicole con envejecimiento avanzado, mostrándola en sus primeros 40 años. La policía cree que el caso se resolverá, y es cuestión de cuándo en lugar de si. La última actualización en el caso llegó en junio de 2022, cuando el Toronto Sun informó que los investigadores habían estado excavando en una ubicación no revelada al norte de la ciudad. Sospechaban que Nicole había sido enterrada allí, después de recibir una pista que les permitió seguir la información que habían recopilado en 2014. Aunque no se encontraron restos en la escena, el Toronto Sun afirmó que las fuerzas del orden habían, citando, descubierto nuevas pistas. El año pasado, la policía también consideró que un asesino de niños llamado Calvin Hoover podría ser responsable de la desaparición de Nicole. El 3 de octubre de 1984, Hoover secuestró a Christine Jessop, de 9 años, de su casa en Queensville y la agredió sexualmente, luego la mató, arrojando su cuerpo en una zona boscosa de Durham. El asesinato de Christine y la desaparición de Nicole ocurrieron con solo un año de diferencia, y ambas vivían a unos 70 kilómetros una de la otra. En ese momento, Hoover residía en Scarborough, a medio camino entre las casas de las dos niñas, y viajaba frecuentemente a través de Toronto por trabajo. Cuando se hizo público que la policía estaba investigando los posibles vínculos de Hoover con el caso de Nicole, señalaron que planeaban hablar con la esposa de Hoover, con quien se casó a mediados de los años 80. No está claro si se ha descartado la participación de Hoover, o si esta sigue siendo una línea de investigación que se está persiguiendo. La madre de Nicole, Janet, falleció después de sufrir un ataque al corazón en 2007. Su padre, Art, sigue buscando respuestas. Nicole Morin tenía solo 8 años cuando desapareció de su complejo de apartamentos en West Mall, en Toronto, el 30 de julio de 1985. Se describe como una niña blanca con ojos marrones y cabello marrón, y en el momento de su desaparición medía 4 pies de altura y pesaba 51 libras. Cuando fue vista por última vez, Nicole llevaba un traje de baño de color melocotón, una diadema verde y zapatos de lona rojos. También llevaba una bolsa con una camiseta blanca, shorts verdes y blancos, bronceador, cepillo para el cabello, manta color melocotón y toalla de playa morada. El caso de Nicole aún no se ha resuelto. Si tienes alguna información sobre su desaparición, puedes contactar a Toronto Crime Stoppers al 4-162-228-477. Marilyn Bergeron, el 17 de febrero de 2008. Marilyn Bergeron, de 24 años, salió de la casa que compartía con sus padres, diciéndoles que iba a dar un paseo. Vistiendo un largo abrigo negro con ribete de piel sintética gris y botas de ante, Marilyn solo tomó su tarjeta de crédito y salió a las heladas temperaturas de la ciudad de Quebec. Justo después de las 11 de la mañana, la joven de 24 años se detuvo en un cajero automático en el Boulevard de Lomier, en Lawrenceville, donde más tarde sería vista en las cámaras de vigilancia. Intentó retirar $60 canadienses de su cuenta bancaria, pero su tarjeta fue rechazada.
Durante el metraje de circuito cerrado de televisión recuperado por la policía, se puede ver a Marilyn mirando por encima de su hombro, mirando un cierto punto fuera de la vista de la cámara, mientras interactúa con la máquina. Lleva una mochila negra colgada de un hombro. No parece que tuviera esta bolsa al salir de la casa, y no está claro de dónde la obtuvo. 5 horas después, alrededor de las 4:03 de la tarde, Marilyn compró una taza de café en un café de Po, a unas 12 millas al sur de la casa de sus padres, en el lado sur del río St. Lawrence. Pagó con su tarjeta bancaria, y cuando habló con la policía, el empleado que atendió a la joven afirmó que parecía deprimida y ansiosa por irse. Una vez que Marilyn dejó el café, nunca más se la volvió a ver. Su tarjeta bancaria no ha sido utilizada en los años desde que desapareció. La vida de Marilyn parecía ser problemática. Nacida el 21 de diciembre de 1983, se mudó con sus padres y su hermana Natalie a la ciudad de Quebec en 1998. A la edad de 10 años, había comenzado a tomar lecciones de música y pasó gran parte de su tiempo en la escuela secundaria intentando formar una banda, ya que sentía una fuerte pasión por la música. Aunque parece que sus esfuerzos nunca tuvieron éxito, Marilyn participó en numerosas actividades extracurriculares musicales en la escuela cuando era adolescente. Aún así, sus padres recordaron que no siempre fue una niña perfecta. Al parecer, tenía amigos que eran malas influencias y a veces era imprudente. Se metía en problemas de vez en cuando. Sin embargo, no está claro en qué tipo de problemas se metió la adolescente y qué tipo de influencia tuvieron sus supuestos malos amigos sobre ella. Otro gran interés de Marilyn era la cultura y el idioma. Hablaba francés e inglés con fluidez, hablaba algo de español y estaba aprendiendo ruso en el momento de su desaparición. Marilyn obtuvo un título en medios, artes y tecnología en Quebec y se mudó a Montreal en 2005, consiguiendo un trabajo como asistente de ventas en Steve's Music Store. Además, laboraba como editora de sonido independiente para estaciones de televisión locales. También comenzó a formarse en finanzas en Industrial Alliance, pero finalmente aspiraba a convertirse en azafata y se mudó al oeste de Canadá. 3 años después de su mudanza a Montreal, a principios de 2008, la joven de 24 años comenzó a decirle a su familia que ya no se sentía segura en la ciudad y que quería regresar a casa. Le dijo a su madre que revelaría lo que había cambiado una vez que llegara. El 10 de febrero, solo una semana antes de su desaparición, Marilyn regresó a la casa de sus padres. 6 días después, había hecho 2 viajes a su apartamento en Montreal y recuperó todas sus pertenencias. Ahora había regresado a la casa familiar. Entre el 10 y el 17 de febrero, la familia de Marilyn notó que algo iba mal. Percibían que algo la inquietaba. Por teléfono, la joven de 24 años le preguntó a su hermana, «Natalie, ¿hay luz al final de este túnel?». Enfatizó a sus padres que no deseaba regresar a Montreal. Sin embargo, no lo explicaría. Natalie recordó más tarde, intentamos hacerla hablar, pero ella no quiso. Solo lloraría. Su madre finalmente la enfrentó. Marilyn negó que tuviera problemas relacionados con drogas, deudas o relaciones. Cuando se le preguntó si había sido agredida, la joven de 24 años no dijo nada, pero una expresión de dolor se hizo evidente en su rostro. Luego comenzó a llorar. La familia sugirió que hablara con un terapeuta. Según algunas fuentes, parece que Marilyn había comenzado a ver a un terapeuta justo antes de desaparecer. Jonathan Gauthier, un amigo de Marilyn de la universidad, se volvió a conectar con ella en 2007. Le dijo a las autoridades y a los medios que el 10 de diciembre de ese año había ido hasta encontrarse con ella en su apartamento. La pareja planeaba ir juntos a una fiesta. Sin embargo, sabía que algo andaba mal desde que llegó. Marilyn, conocida por su alegría y optimismo, escuchaba música en la oscuridad, desolada. Jonathan explicó que el estado de ánimo de Marilyn mejoró brevemente en la fiesta. Pronto se encontró con un viejo amigo, y cuando se separaron, la joven se puso ansiosa y molesta, como si le hubieran recordado algo que no quería recordar. Pidió ir a casa y Jonathan la acompañó. En su apartamento, el ánimo de Marilyn decayó y comenzó a llorar sin parar. Jonathan le preguntó si había sido agredida sexualmente o si había presenciado un delito. Le dijo que algo peor había sucedido, pero se negó a dar más detalles. Afirmó, «No puedes ni empezar a imaginar por lo que he pasado, Joe». Jonathan le dijo a los medios, «Intenté que me dijera qué era durante 3 o 4 horas. Sentí que ella no quería arriesgarme». Después de que Marilyn no regresó a casa de su caminata,
su familia no perdió tiempo en reportarla como desaparecida a la policía de la ciudad de Quebec, quienes pudieron rastrear su tarjeta bancaria en el cajero automático y la cafetería, lo que ayudó a construir la imagen de sus últimos movimientos. También hallaron la imagen de circuito cerrado de televisión de Marilyn en el cajero. Mientras tanto, su familia comenzó a buscarla a pie y distribuyó volantes con su imagen y descripción. Ofrecieron una recompensa de $10,000 y circularon su información en línea, pero las pistas se agotaron rápidamente. En un principio, las autoridades se negaron a mostrar a la familia de Marilyn las grabaciones del circuito cerrado de televisión, temiendo que fueran demasiado impactantes. Sin embargo, finalmente lo vieron. La madre de Marilyn la describió como si pareciera indefensa. También se determinó que, aunque la joven de 24 años podría haber caminado hasta la cafetería, tanto la policía como su familia pensaron que era más probable que ella hiciera autostop o que alguien que conocía la llevara, dado el frío y la larga distancia entre el cajero automático y la cafetería. Un año después de su desaparición, las autoridades publicaron el video del circuito cerrado de televisión para el público y pidieron a cualquier persona que piense que pudo haber transportado a Marilyn entre las dos ubicaciones que se presente. El caso de Marilyn estuvo inactivo por 2 años. No fue hasta 2010 que volvió a tener algún movimiento, cuando, en enero, un hombre se presentó, afirmando que había visto a la joven en Hawkesbury, Ontario, al otro lado del río Ottawa desde Quebec. Afirmó que la había visto allí regularmente durante el último año, antes de que finalmente decidiera reportarlo a la policía. Se creía que ella se había establecido allí con un joven y se había mudado varias veces. Clientes habituales de un restaurante en el centro reconocieron su foto como una mujer que habían visto por el área. Algunos la describieron como si pareciera cautiva, como si el joven no identificado la estuviera reteniendo contra su voluntad. No está claro qué pasó con esta pista, pero parece que la policía no pudo localizar a esta mujer. Aunque la familia de Marilyn sentía que la policía de la ciudad de Quebec había hecho todo lo posible, estaban frustrados por la falta de progreso en el caso y notaron que los investigadores parecían tratar la desaparición como un suicidio, sin considerar la posibilidad de que se involucrara actividad criminal. Solicitaron en varias ocasiones que el caso se entregara a otras agencias de aplicación de la ley, incluida la policía de Montreal, a quienes sentían que podían investigar adecuadamente la vida de Marilyn allí. La policía de la ciudad de Quebec, por su parte, ha señalado que no hay evidencia que muestre que Marilyn está viva, y tampoco que esté muerta. La familia también pidió ver su expediente del caso, pero tanto esto como la solicitud de transferir el caso a otra agencia fueron rechazados. En 2017, la familia aumentó la recompensa en el caso de Marilyn a $30,000 y anunció que se había establecido una línea de consejos de terceros en el caso donde las personas con información que no deseaban hablar con la policía podían llamar. Esto atrajo más de 40 informes de avistamientos de Marilyn. La actualización más reciente en el caso llegó en febrero de este año, cuando se informó que la policía y la familia de Marilyn habían establecido un puesto de comando para solicitar información fuera del edificio, que una vez albergó el café, donde fue vista por última vez la joven de 24 años. El 23 de ese mes, la policía registró una residencia privada con especialistas forenses. La casa estaba a 2 cuadras del café. Se utilizó una excavadora en el jardín de la propiedad y se retiraron varias cajas de la casa. El residente, un hombre de 63 años, fue arrestado al día siguiente por agredir y amenazar a un periodista que había estado tomando fotos de la escena desde la acera. Desde entonces, no ha habido nuevas actualizaciones. Marilyn tenía 24 años cuando desapareció de la ciudad de Quebec el 17 de febrero de 2008. Se la describe como una mujer blanca con cabello castaño y ojos marrones o azul verdes. Mide entre 5 pies 5 pulgadas y 5 pies 7 pulgadas y pesaba alrededor de 115 libras en el momento de su desaparición. Tiene un tatuaje de Pegaso en el lado derecho de su pecho y si aún está viva, tendrá 38 años. El caso de Marilyn aún no está resuelto. Si tienes alguna información sobre su desaparición, puedes contactar a la policía de la ciudad de Quebec al 418-641-1247. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.